en un ambiente sin riesgos es una utopía. Pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Y qué bueno que celebramos este encuentro nuestro precisamente en el mes de la bandera, en el momento en que todo el pueblo dominicano levanta las banderas, ve ondear en el cielo que llama las banderas que por doquier, sea de la Plaza de la Bandera, sea las banderas en las viviendas, sea las banderas en las casas o en los carros, pero sobre todo la bandera en el corazón, la que nos orienta, nos motiva a seguir avanzando en la consolidación de este territorio, de esta patria nuestra que requiere cada día más empeño, más esfuerzos de nuestra parte, de cada uno de los ciudadanos para seguir avanzando hacia ese futuro promisorio que tenemos, un futuro que garantice el desarrollo sostenible de cada uno de nosotros, que garantice de una manera libre y oportuna, con una distribución adecuada de los medios y recursos disponibles, que cada dominicano puede alcanzar su pleno desarrollo, que las oportunidades estén ahí para todos y no para unos solos o para determinadas personas. Debemos reconocer que ese esfuerzo que, como lo vaticinábamos, como avisamos en la pasada entrega, de la motivación de la ciudadanía consciente de ejercer su derecho al voto como una manera de manifestar su compromiso con el desarrollo del país, qué bueno que va avanzando. Va avanzando en una definición, a pesar de los múltiples comentarios, estamos conscientes que más o menos un 50% de la población dominicana ejerció el voto en las elecciones municipales, pero todavía usted y yo tenemos la necesidad de seguir promoviendo y avanzando para que el 100% del ciudadano entienda la importancia de ejercer su derecho al voto. Hace varias centurias, hace varios cientos de años, cuando el modelo sociopolítico mundial era diferente y eran los imperios los que decidían la suerte de los pueblos, y en la decisión omnímoda de una persona o de una familia o de un grupo de familias, de ellos dependía el futuro de todos. Si se iba a la guerra, si se progresaba, si no. Y ese escenario que se vivía en la Europa al salir de la Edad Media, donde no había el derecho al voto, donde no había una democracia que permitiera a cada ciudadano tener acceso a lo mínimo, a la posibilidad de desarrollarse y de alcanzar el máximo potencial, porque eso era decidido por la decisión omnímoda del rey o del emperador y se delegaba por herencia a la familia, situación ya superada en la mayoría de los pueblos del mundo, aunque quedan en algunos lugares todavía el interés o la creencia de que se puede delegar
el poder de decidir y que no está en el pueblo el poder de decisión, nos crea un reto todavía a cada uno de nosotros. No hay nada más valioso, si usted reconoce lo que pasó en esa época, no hay nada más valioso que ese poder que usted tiene de decidir. Y creo que la Junta Central Electoral, y creo que todos los partidos, que todas las agrupaciones comunitarias, que todos los comunicadores, tenemos que hacer el esfuerzo de multiplicar, de socializar, de compartir de todas las maneras posibles el gran salto que significó para la humanidad poder pasar de los modelos monárquicos, donde la monarquía absoluta y donde el rey era la ley, al modelo democrático, participativo, donde cada ciudadano tiene el poder de decidir con el mismo peso, independientemente de sus condiciones o de su estatus sociopolítico religioso, tiene el poder de decidir. Vamos a tomar hoy, en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, un análisis comparativo de por qué vamos progresando y por qué debemos seguir progresando. ¿Por qué debemos sensibilizar a todas las poblaciones de la importancia del voto? ¿Y por qué debemos motivar a cada ciudadano a ejercer su derecho sin importar cuál sea su preferencia? Pero él tiene un derecho, un peso específico en su voto que no lo puede vender, que no lo debe vender, que debe utilizarlo para garantizarse el bienestar que necesita en cada momento y en cada lugar. Vamos en esta entrega de la Utopía de Riesgo Cero a conversar ampliamente acerca de la importancia del poder del voto, de saber utilizarlo y sobre todo del fortalecimiento de los gobiernos locales y las oportunidades que tenemos. En breve continuamos con ustedes, queridos amigos, en este mes de la patria en República Dominicana. La Utopía Riesgo Cero habla del poder local y del poder del voto. Queridos amigos, qué importante es poder tener las vivencias, tener la posibilidad de poner sobre la mesa las experiencias pasadas y cómo nos pueden ayudar a nosotros a seguir avanzando. A veces cuando oigo comunicadores o líderes políticos o líderes comunitarios hablando de la tragedia que significa que no haya una votación de un 100% de la población y que a veces con las voces de la sedición plantean situaciones de amenazas de que debemos tener cuidado porque se puede romper la estabilidad social y caer en el caos, o la amenaza del caos, que puede ser una amenaza para poder garantizar que ocurran las cosas que yo quiero, sobre todo en grupos donde aparentemente la visión monárquica del poder, donde el poder puede estar en el dedo de una persona o en la cabeza de varias personas, o es una élite la que decide. A veces se piensa
que toda la ciudadanía que ha avanzado, que puedan pensar que lo que piensa una élite, un grupo limitado de personas, es mucho mayor y mucho más fuerte que la decisión que ha tomado el 50% de la población. Es cierto que es conveniente que las decisiones democráticas se den por el 100% de los ciudadanos, o el 80%, o el 70%. Pero si fue el 50% que decidió mayoritariamente, esa decisión de una mayoría del 50% prima sobre las aspiraciones o el deseo o las proyecciones de grupos determinados. Porque resulta que en la época de la monarquía absoluta, donde el monarca decía «l'état c'est moi», el Estado soy yo, y donde una persona o más de una persona podían determinar la suerte de un pueblo, y donde del trabajo y del esfuerzo y el sudor de multitudes se determinaba porque una persona lo decidía. Y recuerdo muy bien en una escena de la película María Antonieta, donde su primer ministro, a finales de la década número 8 del siglo XVIII, 1770 y algo, en una reunión en el Palacio de las Tuilerías, le decía el primer ministro: emperatriz, no se pueden continuar las obras, hay que suspender los trabajos porque tenemos problemas con la gente que trabaja para el gobierno. Tenemos 4 meses que no le pagamos a nadie y eso nos va a traer problemas. En ese momento había una revuelta prácticamente en pie en toda la zona de las periferias de París. La gente muriendo de epidemias y con la hambruna, una hambruna reflejada en el libro Los Miserables de Víctor Hugo, que pinta claramente la manera en que vive la gente en condiciones de hacinamiento en las periferias de los pueblos donde hay ríos contaminados, y esa agua contaminada es la que genera la vida. Y la emperatriz le decía que no, que había que continuar los trabajos de los jardines de las Tuilerías. El palacio de Versalles debería continuar. Y en el medio de los afanes de la película, en las escenas del día siguiente, mientras hacía la reunión para revisar cómo avanzaban los trabajos, llega el primer ministro y le dice: emperatriz, todo está bien, ya no hay problemas, puede avisarle que mañana vamos a pagarle a todo el mundo porque acaba de llegar el barco que viene de Haití. O sea, toda la problemática económica que estaba ocurriendo en el Imperio francés en esa época, gobierno de Luis XVI, que tenía atrasado el pago de los empleados del Estado porque se estaban invirtiendo en obras suntuosas en el Palacio de Versalles, se resolvía porque llegaba un barco de Haití, de esta isla, en ese momento compartida todavía en la mitad, un Haití francés y un Haití español. Se decidía por la voluntad de una persona o por el sudor, el aporte y el trabajo de miles de personas que contribuían a conservar y a fortalecer el Estado que era representado por el rey o por la tiranía. Sin poder de decisión, el pueblo francés tuvo que hacer una revolución, la Revolución Francesa, para ganarse el derecho a decidir, a constituir la república con el mismo modelo de gobierno republicano que ya años antes había sido aprobado
con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, con esa declaración de independencia, pero llegando a niveles más altos de desarrollo, garantizando la igualdad de los hombres y mujeres en todo el mundo. Aunque esa igualdad todavía era una igualdad a media, porque el mundo no estaba preparado para reconocer que hombres y mujeres tenían los mismos derechos. Y tuvimos que ver pasar más de un centenar de años para llegar a nuestro país ya independiente, la República Dominicana, para poder ver a líderes femeninos como Abigail Mejía y otras conseguir impulsar el reconocimiento del derecho de la mujer al voto que ya habían obtenido en otros países del mundo. Y hubo que avanzar más todavía para conseguir que los afrodescendientes en Estados Unidos tuvieran un derecho igualitario al voto. Porque mucho después de haber tenido nuestro país, República Dominicana, el derecho al voto de todos ciudadanos, independientemente de su raza, credo o posición, aquí había derecho al voto para los hombres y allá no. O sea, hubo que botar mucho sudor, derramar muchas lágrimas y mucha sangre en todo el universo para garantizar el derecho al voto de cada ciudadano. Entonces, creo que hace falta que más estudios, más ejercicios, más testimonios, más documentales sean socializados por los medios de comunicación para que 4, 5 o 6 millones de dominicanos que no están conscientes de la importancia del valor del voto tomen conciencia de cuánta sangre se derramó en el mundo para variar de ese estadio cuasi feudal que teníamos y que nos sometía a regímenes autoritarios, y que gracias a ese esfuerzo, al sacrificio y a la sangre derramada, hoy todos tenemos los mismos derechos. Que el voto, lo único que nos hace igual a todos en nuestro país es el poder del voto, es la decisión del voto. Y que si le damos valor a eso, si motivamos a cada persona hoy precisamente en el mes de la patria y empoderamos a las comunidades con la importancia del voto para lograr los objetivos nacionales, la preservación de nuestros recursos, de nuestros medios, la preservación de nuestros valores. Si entendemos que de una manera gradual tenemos que ir avanzando en esos estadios, no oyendo las voces fatalistas que lo que quieren es llegar a la situación donde se decide en pequeños cuartos todo y no con la participación masiva de la comunidad. Si no aprovechamos la oportunidad, podemos lamentarnos. Pero obviamente, aunque nos lamentemos por los atrasos, no creo que nunca será posible volver a situaciones anteriores donde grupos determinados de poder, donde grupos determinados, élites políticas o económicas, decidían sin consultar la suerte de toda una nación o de todo un continente o del mismo universo. Tenemos una gran oportunidad y vamos a hablar en los segmentos siguientes de la utopía riesgo cero, de cómo podemos empoderarnos, de cómo podemos ahora, precisamente en estos momentos que hay nuevas autoridades seleccionadas en todo el territorio nacional, que hay autoridades ediles, hay autoridades en los municipios, en los distritos municipales, en los municipios, y estamos abocados a un proceso de elección o renovación de un nuevo gobierno
que tenemos la oportunidad con nuestro voto de dar un mandato al presidente actual y al gobierno actual o de revocarlo, pero con la decisión del voto, no con el discurso de personas que quieren volver atrás. Vamos a ver las oportunidades que tenemos nosotros de seguir construyendo y fortaleciendo las posibilidades de tener un país con un desarrollo sostenible, firme, que sea un garante del bienestar de cada uno de los ciudadanos que cohabitamos en este país, no el privilegio de unos cuantos. Seguimos, queridos amigos, en breve con esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Saludos amigos, de nuevo con ustedes en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero en una etapa ya no tan solo de plantear la problemática de la importancia del voto y de la oportunidad de tener una sociedad democrática donde por ley nada está permitido, donde cada persona tiene el derecho y tiene la oportunidad de avanzar y de progresar, sobre todo en un país donde no hemos vivido con esas limitaciones estrictas. En algún momento una que otra dictadora ha puesto cortapisas y ha habido intentos siempre de que una familia o un dictador o un gobernante quiera imponer a núcleos familiares como los herederos. Siempre ha habido la posibilidad de esos escarceos o de esos intentos. Por suerte en nuestro país nunca ha tenido peso el intento de renovar una monarquía y líderes o traspaso de mandos presidenciales a herederos. Con poco éxito lo intentó el dictador Trujillo a mediados del siglo pasado. Con menos éxito lo intentó Santana con la anexión, queriendo echar hacia atrás los esfuerzos de la guerra de independencia. Pero han habido intentos, han habido siempre escarceos, gente que cree que, bueno, yo soy el jefe ahora y voy a poner que mi hijo me herede y después que el nieto me herede. Siempre hay escarceos. Pero hay una visión muy clara en el país de que eso no es posible, no hay espacio para eso. Usted puede contribuir al fortalecimiento de capacidades de la familia, de todos los descendientes suyos. Usted puede aprender, nutrirse de las elecciones de sus ancestros. Pero eso de por sí no le da derecho a usted ser el que decide y cómo decide en el país. Eso no le da derecho. Va a ser su ejercicio, el ejercicio que usted haga en su formación, en el conocimiento, lo que le puede abrir oportunidades. Pero es el pueblo con su voto el que decide a quién le corresponde jugar tal o cual papel y cuándo jugarlo. Para nosotros, el principal reto es lograr una formación clave en el territorio, que haya un empoderamiento de las comunidades, del liderazgo local, de la importancia
que deben tener las cosas. O sea, es una tarea que todo el Estado, todos tenemos que impulsar. ¿Qué cosas tenemos que preservar? La importancia de conocer nuestra historia, la importancia de preservar nuestros valores históricos, culturales y antropológicos, la importancia de preservar nuestros activos medioambientales, la importancia de saber que si el aire no es puro y no podemos respirar, no hay posibilidad de tener una vida saludable y se pierde por ende las posibilidades de que nuestro territorio sea un territorio propicio para el próximo desarrollo. La importancia de saber que somos un país rico en agua, la isla que mayor cantidad de agua tiene en todo el Caribe. Pero al mismo tiempo, sabiendo eso, debemos saber la importancia de preservar ese recurso agua como un recurso imprescindible para poder garantizar una vida saludable en toda la isla. Que nosotros necesitamos el agua para vivir, los seres humanos. Las plantas necesitan el agua para vivir. Los animales que cohabitan con nosotros necesitan el agua para vivir. Y si el agua no la tenemos en condiciones adecuadas, en cantidad y en calidad, es el segundo activo que debemos preservar. Entonces, todo lo que afecte a los acuíferos, todo lo que afecte a la posibilidad de garantizar agua en cantidad y disponibilidad y calidad oportuna para cada ciudadano es una prioridad por encima de otra prioridad. Que debemos saber que el derecho ajeno termina cuando comienza el mío. Que si yo no reconozco que mi derecho tiene un límite, que es cuando llego al derecho del otro, no hay forma de conservar la paz, y que la paz es necesaria, la convivencia pacífica es necesaria para que todos los recursos disponibles, recursos humanos y materiales, puedan utilizarse en la sostenibilidad del desarrollo de una manera equilibrada y que alcance para todos nosotros y las futuras generaciones. Que debemos saber que el interés particular, mi interés personal o el interés personal de mi vecino no pueden estar de ninguna manera por encima del interés colectivo. Que hay una colectividad a la que hay que escuchar y hay que ver, porque hay que preservar las condiciones y los medios para el disfrute de todos. Que nadie tiene derecho a venir a mi entorno, a destruir mi entorno, porque él tiene un interés particular y por ende va a afectar mi interés personal, que eso no es posible. O sea, la autoridad, el conocimiento y el posicionamiento de cada líder en una comunidad o de cada individuo le da el poder del voto para decidir con el voto quién tiene la posibilidad de avanzar y de progresar, o a quién le debo dar la posibilidad de que pueda dirigir y avanzar en las obras que tienen que ejecutarse, porque ha demostrado el conocimiento, el compromiso de avanzar adecuadamente. No que ha demostrado el interés de usufructuar el uso del recurso colectivo para su bien particular. Y solamente basta ver, porque no es nada difícil, cuando usted ve un grupo de dirigentes históricos ahí con usted, que usted conoce, revise cómo ha cambiado la vida de esos dirigentes, cómo ha cambiado la vida luego del ejercicio del poder o luego del ejercicio permanente del poder a otros que a lo mejor han dedicado su tiempo para contribuir al desarrollo y al sostenimiento de la democracia en la que vivimos. O sea, hay cosas de las que tenemos que aprender. Y sobre todo, nosotros necesitamos hacer un gran esfuerzo
para que en los gobiernos locales recién electos se puedan dar las reuniones con la academia. Invitamos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, todas las instituciones de educación superior, a hacer foros de trabajo con todas las autoridades electas para identificar las prioridades que hay en cada sector, con líderes comunitarios, con líderes empresariales, con líderes estudiantiles, con académicos, de tal manera de que esas autoridades se sientan primero comunicadas con la ciudadanía que les ha electo, sientan que están siendo observadas por esa comunidad y que esa comunidad está poniendo en claro cuáles son las prioridades que hay, que se está discutiendo el tema, para que de esa manera entienda que se les va a medir en un momento determinado por su desempeño, por el desarrollo de lo que hay que hacer. Y que si ellos quieren seguir avanzando y progresando, tienen que ser capaces de demostrar no tan solo el compromiso para que haya una sostenibilidad en el territorio a donde se le ha dado una autoridad, sino que hay la vocación y hay la capacidad de lograrlo. Una tarea impostergable que nos pondrá a todos y cada uno de nosotros en mejor condiciones de siempre, al que no lo cumpla, al que no avance, no darle voto de confianza en nuevos mandatos, y a los que necesitemos promover o renovar, lo hagamos sin ningún tipo de dudas ni cuestionamiento en próximos procesos electorales. No sigan, no se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta revisión retrospectiva de qué tenemos por delante nosotros en este proceso de consolidación de la democracia en la República Dominicana. Queridos amigos, para poder seguir avanzando en la identificación de tareas que podemos hacer nosotros, los ciudadanos, en esta etapa donde acabamos de elegir autoridades municipales en cada uno de los territorios del país, y que ya hemos visto que la participación de la academia y grupos de técnicos especialistas que puedan apoyar es algo que está sobre la mesa, y que desde la Utopía estamos promoviendo que se den esos foros de presentación, de discutir de prioridades, de ver los planes de gobiernos municipales y de que la comunidad pueda plantear prioridades. Queremos aprovechar esta parte, la parte final, estos segmentos siguientes de esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, para puntualizar uno de los múltiples aspectos que deben ser tomados en cuenta por la importancia que tiene ese aspecto y las posibilidades que tenemos de lograr su potencialización. Nuestro país es un país que ha decidido, con muy atinada visión, apostar al turismo como una fuente importante de generación de recursos para el país. Al principio, de manera muy tímida, en la década de los 70, en el siglo pasado, a través del Banco Central, el programa Infratur,
que promueve e implementa el presidente Joaquín Balaguer en esos momentos y que se orienta como primera instancia en desarrollar la infraestructura y las facilidades de la zona turística de Puerto Plata, una zona turística icónica del país. Y que de una manera sostenida en el planeamiento histórico, digamos, implementado en el país del desarrollo turístico, se siguen desarrollando la zona de Romana, la zona de Higüey Punta Cana, la zona de Samaná, la zona de Pedernales hoy en día, de una manera sostenible, con muchos méritos de algunos empresarios, de otros tanto dirigentes políticos, de líderes comunitarios, pero con una visión muy clara desde el principio de la importancia de establecer una planificación estratégica en el país que oriente el desarrollo de polos turísticos, que en uno de sus objetivos principales logrados, que es de posicionar al país como un potencial turístico inolvidable, con recursos turísticos inagotables, que ha logrado la posibilidad de que el mundo vea, que el mundo se enfoque y mire a República Dominicana como un destino turístico de importancia. No debemos, sería mezquino no reconocer los esfuerzos hechos en Puerto Plata a finales del siglo pasado, los esfuerzos hechos en la zona turística de la Romana y de la provincia de la Altagracia, y los esfuerzos que se han incentivado y se han promovido en la zona de Samaná y en la zona de Pedernales, que recién comienzan en estos momentos. Y debo reconocer y debo poner sobre el tapete que en la década de los 70 del siglo pasado, Haití era la potencia turística del Caribe. O sea, Haití y Jamaica, sobre todo el eje Kingston, Ocho Ríos y Montego Bay en Jamaica, y casi todo el territorio haitiano, pero fundamentalmente el eje que iba desde Jacmel en el sur hasta Cabo Haitiano en el norte, lleno de historia, eran componentes importantes. Resulta que en estos momentos se presenta una tarea nueva que abre oportunidades a todo el país: el desarrollo ecoturístico de la República Dominicana. Hay una alta motivación en dirigentes políticos, en líderes comunitarios, en líderes empresariales, de impulsar el ecoturismo como una opción complementaria a los esfuerzos que se han hecho en el desarrollo de polos turísticos del todo incluido. Una sabia decisión. O sea, es importante desarrollar el ecoturismo, porque el ecoturismo nos va a ayudar a conservar y preservar todo el acervo cultural que tenemos en el país, todas las capacidades medioambientales, los valores antropológicos e históricos que tenemos, de tal manera que conservados adecuadamente, no tan solo vamos a ser capaces de movilizar hacia esos polos ecoturísticos en desarrollo esos turistas que ya vienen tradicionalmente a visitar nuestros destinos costeros, que son envidiables en todo el mundo, más de 10 millones de turistas, sino que vamos a ser capaces de movilizar 2 o 3 veces más esa cantidad que van a venir a un territorio como la República Dominicana, donde hace 500 años se inició la lucha por la libertad en el mundo y donde se comenzó a luchar desde las rebeliones de los aborígenes previo a la matanza de Jaragua. Se impulsa con la matanza de Jaragua y tiene su clímax más brillante con la rebelión de Guarocuya, bautizado por la historia o por historiadores como Enriquillo, como el cacique Enriquillo, pero con su nombre aborigen, el cacique Guarocuya,
que le demostró al mundo que era posible que en el continente americano el poder de los aborígenes podían enfrentarse al poder de los imperios que venían de Europa en busca de las riquezas y las bellezas que habían en su territorio. Y 14 años de lucha de Guarocuya, que además de ganar y forzar una capitulación con los españoles, acuerdos, porque nunca fue derrotado, producto de su experiencia militar, permitió que todos los afrodescendientes que se sublevaban luchando por su libertad, rebelándose contra el negocio de trata de personas que tenían los barcos negreros que compraban familias secuestradas en África y la comercializaban aquí como mercancía que era comprada en el continente americano para someterlos a las más viles vejaciones personales y familiares. O sea, todo ese concepto de que era posible luchar contra todo ese poder comienza a florecer en este territorio gracias a los aportes de los aborígenes que residían aquí y a las condiciones medioambientales de nuestra isla. Porque el éxito de esas guerras de guerrillas que se daban acá y que florecieron, permitiendo que los insurrectos se establecieran en las montañas y en el este, venciendo a los imperios, a todos los imperios establecidos en el mundo en esa época, porque todos fueron derrotados en este territorio. Y desde aquí se sembró la semilla para la libertad en Norteamérica, la libertad en Francia, en la Revolución Francesa y la caída de otros imperios. Todo ese conocimiento histórico nos da la oportunidad de trazar la pauta de que el hilo conductor del ecoturismo en nuestra isla, el único hilo que une a todas nuestras comunidades en unas rutas de la ciudad en la costa hacia la montaña, guarecerse en las cuevas y luego moviéndose al filo de la montaña hacia el oeste, donde estaban los lugares desprotegidos de vigilancia que permitían la sobrevivencia negociando con otros enemigos del imperio dominante, les permitió alcanzar la libertad con mucha anticipación a cualquier otro país del continente o cualquier otro país del mundo. Floreció en esta isla la posibilidad, y ese componente histórico nos debe permitir la posibilidad de tener una guía conductora que nos permita mostrar nuestro potencial antropológico, histórico, nuestro potencial republicano, colonial, nuestras bellezas naturales, las bellezas de esta isla, al mismo tiempo que mostramos a nuestra gente con su potencial, a nuestra gente con su cultura y su música, que hoy de por sí adoran los habitantes del mundo, porque ellos han aprendido históricamente, sus ancestros aprendieron de aquí y aquí lograron sobrevivir la omnipresencia que tenía el Estado en sus países europeos, y aquí aprendieron a luchar y a vivir en libertad. No se vayan, queridos amigos, porque entramos en las consideraciones finales en el siguiente segmento para ver el por qué debemos aprovechar nosotros esa posibilidad de desarrollar un ecoturismo que incorpore la cultura, la historia y la gente para garantizar la sostenibilidad del desarrollo en nuestro territorio.
Queridos amigos, para poder aprovechar ese ecoturismo que hemos venido mencionando, y es un ejemplo que le cabe a cualquiera de las ciudades de nuestro país, cualquiera tiene la posibilidad de alcanzar su máximo potencial en el desarrollo porque todas responden al mismo esquema. Las principales ciudades están asentadas a orilla de ríos importantes o de un puerto importante desde la época de la colonia. Río arriba hay bellezas naturales, tiene el agua potable, hay vistas preciosas que permiten tener vistas sobre la montaña, vistas sobre el mar, vistas sobre los meandros del río, vistas sobre las ciudades que quedan en el fondo, en la costa o en el valle. Hay atractivos medioambientales y hay atractivos agropecuarios, hay bellezas, hay una cantidad enorme de frutos endémicos que encontraron los europeos cuando se dio el encuentro de cultura en este territorio en el 1492 y que fueron descubriendo paulatinamente. Hay otros frutos que fueron incorporados porque eran traídos acá como parte de su adaptación y que jugaron un rol importante en el desarrollo agroindustrial en la isla, como es el caso de la caña de azúcar. O sea, todo ese proceso, no importa dónde usted esté, sea en un valle del norte o del sur o de la frontera, en la costa o en la cima de una montaña, hay atractivos particulares en cada una de nuestras ciudades. Pero además de eso hay una cantidad de historia, de leyenda y de experiencias y de lecciones que es importante recoger, recopilar, compendiar, y yo les recomiendo, a la cual tenemos que ponerle la poesía necesaria para que sea atractiva a todos los que nos visitan. Porque no importa donde usted esté, la forma en la que se dio la libertad en esta isla, los aborígenes primero, los afrodescendientes después y los republicanos luchando contra el imperio después, era subiendo río arriba, porque la orilla de los ríos eran pantanosas y dificultaban a los imperios que tenían ejércitos que actuaban con formaciones precisas, no podían organizarse en esas formaciones y tenían que perseguir de manera desordenada a aquellos que se habían rebelado buscando la libertad y que lograron libertad, como lo asegura la historia, porque se escondían en las cuevas, en la parte alta, y se desplazaban permanentemente, primero hacia el oeste, y luego del oeste hubo migraciones hacia el este, desde el oeste al este, todo el tiempo siguiendo la misma metodología que le permitía sobrevivir. El que no usaba esa metodología y se movía por el camino real era cazado fácilmente, porque el ejército del emperador, montado a caballos y con perros y arcabuces, detenía, destruía, cazaba y mataba a los sediciosos. Sin embargo, el que usaba la metodología de guerra de guerrillas orientada por el cacique Guarocuya, que luego fue emulada por todos los afrodescendientes en esta isla que sobrevivieron, porque el que no emuló esa práctica falleció en el intento, y que luego fue emulada por Máximo Gómez para enseñar al cubano a pelear usando la misma metodología en la lucha en Cuba, y a Máximo Gómez lo copió mucha gente, Fidel, Mao Zedong, Mandela o Ho Chi Minh, logrando éxito en las jornadas. Eso implica que tiene que haber un conocimiento de esas rutas históricas
de la libertad en cada territorio provincial y los alcaldes de cada municipio, los líderes de cada comunidad tienen que empamparse de la leyenda y de todos esos valores históricos y colaborar en el desarrollo de esas rutas, promoverlas sabiendo que el éxito de la ruta va a depender de cómo cada punto aporta a la satisfacción de los visitantes, de tal manera que cuando un visitante sale de un lugar tiene que salir contento, al llegar al otro tiene que sentirse más contento al salir, hasta que al final del proceso salga embriagado del conocimiento, de la cultura, de las bellezas culturales, históricas y medioambientales de cada comunidad. Porque solamente enamorando a la gente de esa manera vamos a hacer posible, con un trabajo colectivo, que el ecoturismo florezca y se mantenga siendo sostenible el desarrollo del ecoturismo. Solamente si el Ministerio de Turismo da un paso, que es revisar el Plan Estratégico Nacional de Turismo para incluir el ecoturismo como un eje prioritario en nuestro país que permita al Estado invertir de manera sostenida en la planificación operativa anual de ese ministerio. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y esperamos que los comentarios de esta semana les puedan orientar para que hagamos el trabajo de empoderar a nuestras comunidades y a nuestras autoridades comunitarias, municipales, en la tarea de garantizar el desarrollo sostenible de todos y cada uno de nosotros. Hasta la próxima semana. Nos vemos por estos mismos canales y a esta misma hora en otra entrega de la Utopía Riesgo Cero.